Buenos días, queridos hermanos y amigos de la Iglesia Hispana de Wetherill Park en Sydney, que nos estáis viendo en directo a través de esta nuestra página, y a los que nos veis con posterioridad en nuestra página web o en nuestro canal de YouTube. Sed todos muy bienvenidos. ¿Conocéis el libro que se titula Estuve ciego, pero ahora veo? El libro que ha llegado a ser el tema de conversación en todo el mundo religioso. ¿No conocéis la obra religiosa que más se vende hoy en día? Se anuncia de la siguiente manera: siga las apasionantes aventuras del apóstol Pablo, un teólogo liberal cuyo desprecio por los cristianos fundamentalistas se ve dramáticamente trastornado cuando pasa inesperadamente por una cegadora experiencia con el Señor, en la cual experimenta el nuevo nacimiento. Usted se sentirá conmovido ante su milagrosa conversión, derramará lágrimas al verlo soportar pacientemente las sospechas y la hostilidad de la iglesia local, y luego bendecirá al Señor al ver cómo aquel maestro de la ley experimenta un escape espectacular tras otro en su poco común ministerio de testificación. He aquí un hombre a quien el Señor ha usado con gran poder, y ahora usted puede compartir el relato íntimo de su vida. Adquiera su ejemplar de la obra Estuve ciego, pero ahora veo, en su librería cristiana más cercana. ¿Conocéis el libro? ¿No? ¿No lo conocéis? Tenéis razón. Y no lo podéis conocer porque este libro no existe. Ni lo busquéis en ninguna parte. Por suerte ni siquiera ha sido escrito. Pero esto solo se debe a que Pablo vivió unos cuantos siglos antes de nuestra época tan llena de comercialismo. En nuestros días, si fuéramos los editores, nunca permitiríamos que un relato tan apasionante, además de lucrativo, se nos escapara de las manos. Lo que sí es cierto es que si normalmente os mantenéis al tanto de las publicaciones religiosas de hoy, así como de las conferencias y los programas de radio y televisión o canales de YouTube, probablemente habréis notado una tendencia a la glorificación de las personas y a la búsqueda de los relatos más emocionantes. Todos tienen algo que promover, y si puede ser conectados con una celebridad, con alguien importante o con alguna historia impactante, tanto mejor, especialmente si los redactores y creadores de la publicidad pueden incluir en ellos las palabras nacido de nuevo. Desde luego no hay nada malo en que una persona dé testimonio de su experiencia como cristiano. El mismo Pablo contó la historia de su conversión en 2 o 3 ocasiones. Pero según el relato bíblico, el apóstol Pablo nunca envió invitaciones por correo que animasen a los cristianos a verlo en persona en el estadio local, flanqueado por el entrenador nacido de nuevo y el capitán del equipo campeón de fútbol. Tampoco apareció en un canal vía satélite de televisión detrás de una famosa cantante que acababa de interpretar su último hit religioso. Es difícil imaginar a Pablo promoviendo vídeos de su predicación en Atenas, probablemente porque la transcripción de ese mensaje que ofrece Hechos 17 no parece tener precisamente la intensidad comercial que se necesita hoy para promoverla en el mercado digital. Yo os pregunto, ¿qué es el éxito? ¿Cómo se mide la fama y por qué se buscan tanto? Sin duda los tiempos han cambiado mucho desde la época de Pablo. ¿Creéis que si el apóstol viviera hoy, aceptaría invitaciones para aparecer en programas de televisión con otras celebridades e incluso que contratara a un agente de prensa para promover la publicación de sus libros, podcasts, canales de YouTube o su perfil en Instagram? Con toda seguridad, Pablo decidiría mantenerse fiel al método que mencionó en su primera carta a los Corintios, capítulo 2, un texto que nos va a servir de base para nuestra reflexión de hoy. La costumbre de Pablo había sido adoptar un estilo oratorio en su predicación. Era un hombre capaz de hablar ante reyes y ante los grandes eruditos de Atenas. Con frecuencia, su conocimiento intelectual le era de mucho valor en la presentación del Evangelio liberador que descubrió en Jesús. Trató de hacer esto en Atenas. Trató de presentar el mensaje de Jesús haciendo frente a la elocuencia con elocuencia, a la filosofía con la filosofía y a la lógica con lógica. Pero haciendo esto, no alcanzó el éxito que había esperado. Lo que hizo el apóstol Pablo al encontrarse con los filósofos de Atenas encierra una lección para nosotros. Al presentar el Evangelio de Jesús ante el tribunal del Areópago, Pablo solo contestó a la lógica con la lógica, a la ciencia con la ciencia y a la filosofía con la filosofía, a fin de tener éxito entre ellos. Los más sabios de sus oyentes quedaron impresionados por su conocimiento de las corrientes de pensamiento griegas.
No podían rebatir las palabras bien escogidas de Pablo. Pero este esfuerzo dio poco fruto, porque fueron escasas las personas que aceptaron el mensaje liberador de Jesús que presentó Pablo. Por tanto, en lo sucesivo, Pablo decidió adoptar un procedimiento diferente. Prescindió de complicados argumentos y discusiones teóricas y con sencillez dirigió las miradas de sus oyentes a aquel que era el único capaz de presentarles una propuesta de vida diferente, y ese era Jesús. Es por ello que escribiendo a los Corintios acerca de su mensaje, les dijo en el capítulo 2, versículos 1 al 5, «Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Jesús, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesús y a éste crucificado. Y ni mi palabra, ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. ¿Y todo esto para qué? Para que vuestra fe no esté fundada en sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios». ¿Qué nos vende nuestra época? En nuestra época, más que en ninguna otra de la historia, vivimos deslumbrados por los famosos, como si la fama fuera nuestra meta. Los medios masivos de comunicación, especialmente la televisión, el Internet y el cine, han hecho que sea posible que una cantidad relativamente pequeña de individuos sean conocidos virtualmente en todo el mundo, y a los que alcanzan la fama se les llega a considerar casi como dioses. Recuerdo que cuando el profesor de Derecho Procesal nos hablaba de la importancia de la cualificación de los testigos en un proceso oral, nos relató que ciertos dirigentes del Congreso de los Estados Unidos quisieron oponerse a la política agrícola del presidente Reagan durante la sesión legislativa de 1986. A fin de alcanzar sus propósitos, llamaron a testificar a un grupo un poco especial de damas: Jane Fonda, Sissy Spacek y Jessica Lange. ¿Creéis que se trataba de personas expertas en materia agrícola o esposas de granjeros? Bueno, no exactamente, pero las actrices habían representado el papel de esposas de granjeros en recientes producciones de Hollywood. En este hecho y esa condición de celebridades, les proveyó una plataforma desde la cual lograron hacer avanzar ciertos anteproyectos de ley que habían estado estancados durante semanas en diversas comisiones del Congreso norteamericano. Por eso no es de extrañarse que la gente común tenga la idea de que, con el fin de lograr algún resultado en la sociedad de hoy, uno tiene que ser famoso. Y yo me pregunto, ¿es esto así para nosotros los cristianos? Los cristianos especialmente deberíamos saber que las cosas no son así. Pero a menudo nos dejamos deslumbrar por las estrellas tal y como lo hace el mundo, y pensamos que si fuéramos famosos tendríamos éxito compartiendo nuestra fe. Por tanto, tendemos a esperar que el evangelista mediático, el atleta nacido de nuevo, el político convertido, el cantante de pop arrepentido, el famoso escritor u orador ahora convertido al cristianismo, sea el que logre llevar a cabo la obra realmente importante para transmitir el mensaje de Jesús. Pero olvidamos que lo que Pablo les dijo a los creyentes del siglo I es válido aún hoy. Lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. ¿Y todo esto por qué razón? Nos dice el versículo 25, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. En otras palabras, Dios usa cosas sumamente normales e invita a gente completamente común, como tú y como yo, con el fin de lograr resultados extraordinarios para el beneficio no suyo, sino del ser humano y de su futuro. Dios desea hoy que entiendas que no es necesario tener éxito y fama en el mundo para dar a conocer el cambio que Dios puede hacer en tu vida. Ese mensaje de esperanza y paz que hace desaparecer la incertidumbre en la que esta pandemia nos ha sumergido. No me malinterpretéis, aquí no se trata de que Dios no pueda usar a una celebridad o a alguien que posea grandes capacidades. Una persona con 10 talentos puede lograr más para Dios que el individuo que solo tiene un talento. Ahora bien, siempre y cuando el de los 10 talentos permanezca humilde y utilizable por Dios. En eso consiste el problema del éxito. Cuando una persona siente que rebosa capacidad porque recibe la alabanza de la gente,
es sumamente fácil que comience a confiar en esa capacidad personal que ha logrado antes que en el Dios que le dio la vida. Y esto del éxito y de la fama no es un problema nuevo. En la Biblia podemos encontrar algunos ejemplos de ello también. La tradición judía enseña que Moisés llegó a ser comandante de los ejércitos egipcios y los condujo en una exitosa campaña contra una invasión etíope, derrotando a los enemigos y volviendo como el hombre más popular del reino. A esto el mundo le llama éxito. Es por ello que Moisés procuró sacar a los israelitas de Egipto, convirtiéndose en el comandante de una exitosa revolución. Pensó que sus hermanos israelitas comprenderían la señal cuando mató a un capataz egipcio que maltrataba a un esclavo israelita. Que comience la revolución. Aquí viene Moisés, el libertador de la opresión egipcia. Pero los israelitas no hicieron caso de la señal. Esa revolución fracasó incluso antes de comenzar, y Moisés huyó por su vida del palacio y de la presencia del faraón. Y esto es a lo que yo llamo fracaso aparente. ¿Es posible tener demasiado éxito? ¿Será posible que necesitemos un poco de fracaso aparente con el fin de prepararnos para descubrir los proyectos que Dios tiene para nuestra vida? La respuesta es sí, es posible. Dios no podía usar a Moisés mientras éste se sintiese una celebridad egipcia llena de autosuficiencia. Tuvo que esperar 40 años hasta que Moisés se convirtió en un, digámoslo así, ordinario pastor de ovejas. Moisés tuvo que llegar a entender y descubrir que Dios tenía un plan mucho mejor para su vida. En el éxodo que le esperaba, necesitaría usar mucho más de sus conocimientos de pastor que guía un rebaño que lo que aprendió en su experiencia militar como comandante de un ejército invasor. Pero era necesario un fracaso aparente para enseñarle que Dios no necesita celebridades. Dios necesita hombres y mujeres comunes y corrientes que estén dispuestos a permitirle trabajar por medio de ellos con el fin de lograr resultados extraordinarios. ¿Estamos nosotros dispuestos a ello también? Lo cierto es que, al igual que Moisés, hemos sido condicionados a pensar que el fracaso es siempre negativo, que es algo malo y que debe ser evitado a toda costa. No es agradable fracasar, pero no todos los fracasos son malos. Existe lo que hemos venido llamando el fracaso aparente. ¿Queréis algunos ejemplos de este tipo de fracaso? Thomas Alva Edison asistió a la escuela durante 3 meses, pero sus maestros declararon que era tonto, por lo cual dejó de asistir y no volvió más. En el sótano de su casa se preparó su laboratorio y se puso a realizar experimentos hasta que finalmente, a la edad de 31 años, anunció que dentro de poco demostraría el funcionamiento de una bombilla eléctrica. En ese momento pensaba que su investigación no se retrasaría más de unas 6 semanas. En cambio, necesitó 2 años más de experimentación con diferentes metales para filamentos y diversas técnicas para producir el vacío dentro de la bombilla. 2 años de fracaso aparente. Pero después de cada fracaso, Edison les decía a sus ayudantes: ahora sabemos lo que no da resultado. Vamos a descubrir lo que sí da resultado. Y así lo hicieron, y se hizo la luz eléctrica. ¿Queréis otro ejemplo? El famoso estadista inglés Sir Winston Churchill se mantuvo entre los últimos lugares de su clase durante toda su escuela secundaria. Quería entrar en Woolwich, la prestigiosa academia militar del Ejército Real Inglés, pero sus maestros procuraron convencerle de que no solicitara la admisión. Pensaban que no tenía posibilidad alguna de ser aceptado. Convencido de ello, procuró asistir a Sandhurst, la escuela de los oficiales de caballería e infantería. Winston Churchill no logró pasar el examen de admisión a Sandhurst. Un fracaso. Volvió a examinarse y le suspendieron por segunda vez, otro fracaso. En su tercer intento logró pasar, pero por un margen sumamente escaso. A pesar de estos severos fracasos aparentes, Winston Churchill, el joven alumno que obtuvo resultados tan bajos, descubrió dentro de sí mismo la capacidad de liderazgo y la elocuencia que le permitieron en su capacidad de primer ministro llevar el timón de su país a través de sus horas más tenebrosas. ¿Citamos algún ejemplo más? Antes de ser elegido presidente de los Estados Unidos, Abraham Lincoln había sufrido una gran crisis nerviosa, estaba envuelto en 2 fracasos de negocios y había perdido una carrera para la legislatura estatal.
Fracasó 2 veces en su intento de ser nominado por su partido para el Congreso. Se propuso 2 veces al Senado de los Estados Unidos, perdiendo en ambas ocasiones. Y por si esto os parece poco, también había fracasado en su intento de ser nombrado comisionado de la Oficina General de Tierras. Desde luego, Lincoln también había tenido algunos éxitos, adquirió cierta fama como abogado y había servido en la legislatura del Estado y en el Congreso de los Estados Unidos. Pero la realidad es que sus fracasos aparentes, si bien eran muy desanimadores, nunca le impidieron intentarlo de nuevo. De hecho, algunos estudiosos de la vida de Lincoln sostienen que llegó a ser lo que fue gracias a sus fracasos. Insisten en que estos le ayudaron a desarrollar la compasión y la comprensión que lo hicieron grande. En esto consiste el fracaso aparente. El acto de tropezar y caer, por sí mismo, no constituye un problema. El problema está en no querer levantarnos después de haber caído, en no lograr aprender nada del fracaso aparente. Ahí está el verdadero problema. Dios no busca gente que jamás haya fracasado. Recordemos que solo cuando Pedro consideró que había fracasado pescando peces, es cuando Jesús le consideró apto para convertirse en pescador de hombres. Dios no busca únicamente celebridades o individuos con grandes capacidades. Dios capacita a los que llama. No lo olvidemos. Dios busca gente común, gente como tú y como yo, personas que sabemos lo que significa fracasar y que creemos que Dios puede usarnos para lograr algo por los demás. ¿O no es así? Personas que Dios está utilizando allí donde nos encontramos, poniendo en práctica nuestra mezcla especial de capacidades y, ¿por qué no?, a pesar de nuestras debilidades. Por tanto, ante el fracaso aparente, ¿qué es lo que podemos hacer? Si nos sentimos como Moisés se sintió en el desierto, fracasados y que no somos nadie, preguntémonos si no podría ser que Dios nos esté llamando hoy, tal como llamó a Moisés desde un arbusto que ardía, pero que no se consumía. ¿No será que nos está pidiendo hoy que ardamos de nuevo por Él? Dios, a lo largo de todas las Escrituras, nos asegura que su estilo de hacer las cosas consiste en llamar a individuos comunes y débiles y transformarlos en cristianos fuertes, sabios y extraordinarios gracias a Él. Recordemos hoy que nadie es tan insignificante que no pueda lograr lo que Dios ha planeado para él y para su vida. Podemos presentar excusas como lo hizo Moisés. Podemos argumentar que no estamos preparados para llevar a cabo la misión que Dios nos propone. Entonces, será cuando Dios nos dirá, como le dijo a Moisés, sé que tú no te ves capaz de hacer nada de esto por ti mismo. Todas las debilidades y la incapacidad que ves en ti mismo, yo también las veo. Pero debes recordar algo, yo siempre estaré contigo. También podemos argumentar que la gente no se fijará en nosotros y no nos hará caso porque no somos famosos. Y entonces Dios nos dirá lo mismo que le dijo a Moisés. No es así. Ellos te oirán. Además, te daré todo el poder y la autoridad que necesitas para hacer lo que te he ordenado. Recordemos, el poder viene con la misión. ¿Le pidió Dios a Moisés que hiciera grandes cosas? Veamos. Echa al suelo tu bastón. Pon tu mano dentro de tu vestidura. Derrama un poco de agua del Nilo sobre el suelo. No parece nada difícil, ¿verdad? Ahora bien, Dios le dijo, cuando hagas las señales que yo te daré poder para realizar, la gente te prestará atención. ¿Qué necesitamos hoy? ¿Éxito que se olvida rápidamente? ¿O fracaso aparente que nos ayude a crecer como personas? Nunca llegaremos a aquellos que necesitan la libertad que Jesús ofrece, aplicando lógica a la lógica, ciencia a la ciencia o filosofía a la filosofía. Dios necesita hoy de nuestra ayuda y de nuestra humildad para llevar el Evangelio de la libertad a los demás. Él puede convertir nuestra debilidad en fortaleza, nuestros fracasos aparentes en victorias para Él. Ahí está el verdadero éxito. La Biblia nos confirma que Dios escogió personas comunes para llevar a cabo hazañas extraordinarias. ¿Y sabéis por qué? Porque con demasiada frecuencia las personas que se reconocían como extraordinarias no pasaban de realizar hazañas demasiado comunes. Tú tienes capacidades ideales para ser escogido por Dios para compartir este mensaje. Simplemente porque nadie puede suplirte en tu trabajo en favor de aquellos
que necesitan recibir el mensaje que tú tienes en tu corazón. Solo tú puedes compartir el mensaje con aquellos que otros no pueden alcanzar. ¿Tienes miedo al fracaso al compartir tu fe? El fracaso en la predicación del mensaje liberador de Jesús es tan solo aparente, porque una cosa es la apariencia y otra muy diferente, la realidad. Aparentemente Jesús fracasó en su predicación. No todos los que le escucharon le siguieron. Aparentemente Jesús fracasó en su misión de liberar al pueblo de la opresión. Aparentemente Jesús fracasó al preparar a sus discípulos para su muerte, porque prácticamente todos desaparecieron cuando más se les necesitaba. Aparentemente para los que no le entendieron, incluso la vida de Jesús fue un fracaso. Aparentemente los discípulos fracasaron en la predicación del Evangelio. Aparentemente el Evangelio no parece movernos a compartirlo con los demás. Pero esto es solo aparentemente. El fracaso aparente que ven los hombres es siempre el éxito completo que ve Dios. Dios ha puesto ante cada uno de nosotros una oportunidad de servirle, una oportunidad de compartir la libertad que Jesús nos ofrece, una oportunidad de abandonar la incertidumbre que rodea a todo ser humano hoy. Jesús te recuerda hoy que a pesar de los fracasos aparentes en tu vida, el éxito estará siempre relacionado con nuestra dependencia absoluta de Dios, tal y como lo hizo Jesús. ¿Cómo podemos aprender a depender de Dios y abandonar esta incertidumbre en la que nos ha dejado esta pandemia? Lo veremos el próximo sábado. Que el Señor te bendiga abundantemente en esta semana.